Teología Sistemática, Unidad 2, Dios. Lección 16. Atributos absolutos de Dios. Dios es infinito. Al decir infinitud, queremos interpretar el hecho de que para la naturaleza divina no hay barrera ni límite. Es un término que se aplica a Dios solamente y como tal se aplica de manera peculiar a los atributos personales de su poder, sabiduría y bondad. El doctor Foster considera este atributo como la base de los atributos de eternidad e inmensidad. El término infinito se aplica solamente al espíritu personal y debe usarse en su integridad para expresar el hecho de que no admite limitación. Dios es infinito y personal. A diferencia de otros sistemas de teología, la Biblia enseña que Dios es a la vez infinito y personal. Es infinito en que no está sujeto a ninguna de las limitaciones de la humanidad o de la creación en general. Es mucho más grande que todo lo que ha hecho, mucho más grande que todo lo demás que existe, pero también es personal, interactúa con nosotros como persona y podemos relacionarnos con Él como personas. Podemos orarle, adorarle, obedecerle y amarle. Y Él puede hablarnos, regocijarse en nosotros y amarnos. Aparte de la verdadera religión que se halla en la Biblia, ningún sistema de religión tiene un Dios que es a la vez infinito y personal. Por ejemplo, los dioses de la mitología antigua griega y romana eran personales, interactuaban frecuentemente con la gente, pero no eran infinitos, tenían debilidades y caídas morales frecuentes, incluso rivalidad insulsas. El deísmo pinta a un Dios que es infinito, pero demasiado distante del mundo para intervenir personalmente en él. El panteísmo sostiene que Dios es infinito, puesto que se piensa que todo el universo es Dios, pero tal Dios no puede ser personal ni relacionarse con nosotros como personas. Muchas de las objeciones que se levantan contra el cristianismo bíblico tratan de negar una u otra de estas verdades. Algunos dicen que si Dios es infinito, no puede ser personal, o dicen que si Dios es personal, no puede ser infinito. La Biblia enseña que Dios es a la vez infinito y personal. Debemos afirmar tanto que Dios es infinito o ilimitado con respecto al cambio que ocurre en el universo. Nada cambiará el ser ni las perfecciones, propósitos o promesas de Dios, y que Dios también es personal, que se relaciona con nosotros en forma personal y nos considera valiosos. Usando las palabras de Agustín, Él sabe cómo estar presente en donde quiera, en su ser entero, sin ser limitado por ningún lugar en particular. Él sabe cómo venir sin separarse del lugar en donde estaba. Sabe cómo irse sin dejar el lugar al que ha venido. Él está donde quiera en su ser entero y completo. No se encuentra contenido en ningún lugar. No conoce límites. No es divisible. Es inmutable en todos sentidos e hinche los cielos y la tierra con la presencia de su poder. Por supuesto, hay expresiones antropomórficas en que se habla de Dios como viniendo o yendo hacia o desde un lugar específico. Sin embargo, hemos mostrado que tales expresiones son claramente figurativas, como se indica siempre en el contexto. Cuando se habla de la presencia literal de Dios, siempre se entiende que es absolutamente universal. Salmos 11:4, 34:15, Proverbios 15:3, Primera de Reyes 8:27 y Jeremías 23:24. La infinitud significa que Dios no tiene linderos ni límites, ni el universo ni los límites del tiempo, espacio lo limitan a Él en forma alguna. Pero ello no significa que Él esté en alguna manera esparcido por todo el universo, una parte aquí y otra allá. La infinitud de Dios se tiene que concebir como intensiva en vez de extensiva. Salomón reconoció la infinitud de Dios en la dedicación del templo, Primera de Reyes 8:27, y Pablo usó este atributo de Dios para argumentar contra las deidades falsas de los atenienses, Hechos 17:24 al 28. Algunas veces a este atributo se le denomina inmensidad. Este difiere de la omnipresencia en que enfatiza la trascendencia de Dios porque Él no está limitado por el espacio, mientras que la omnipresencia tiene que ver con la inmanencia de Dios porque Él está presente en todas partes. Dios es inmenso.
Como atributo, la inmensidad expresa el contraste entre el mundo espacial y el modo de existencia de Dios, de la misma manera que la eternidad expresa el contraste temporal. Así como el tiempo ha nacido de la eternidad, el espacio ha nacido de la inmensidad. Este atributo se menciona solamente una vez de manera directa en la Biblia, en dos pasajes paralelos que se encuentran en Segunda de Crónicas 6:18 y en Primera de Reyes 8:27. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que he edificado. Hay, sin embargo, otros pasajes que enseñan la misma verdad, aunque de manera indirecta. Isaías 66:1, Jeremías 23:24. Es claro que el sentido de las escrituras en estos casos es primordialmente devocional y solo se da con el fin de hacer que el que adora evite el peligro de querer situar a Dios, aunque sea por medio del pensamiento, en un solo lugar. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Primera de Reyes 8:27. La inmensidad de Dios habla de la naturaleza de la deidad, la cual está igualmente presente en todo el espacio infinito como en cada una de sus partes. No existe parte de su existencia que no sea afectada por su presencia y vigor, y ningún punto del espacio puede sustraerse a su influencia. Su centro está en todas partes, su circunferencia en ninguno. No obstante, debemos recordar que en un sitio particular su presencia y su gloria se revelan en forma extraordinaria en el cielo. Segunda de Crónicas 6:18 y Primera de Reyes 8:27.